Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de viernes 31 de julio del 2020. Estamos viendo el tema de vicio del consentimiento. Y la clase anterior habíamos visto el primero de los tres, que son error, violencia y dolo. Entonces habíamos visto el primero, todo lo relacionado con el error. Hoy vamos a ver la violencia, el segundo vicio del consentimiento. Y recordemos que analizamos este tema sabiendo que la voluntad es el fundamento de los actos jurídicos. En función a ello, cobra importancia este tema. Además, habíamos visto que la voluntad tiene tres elementos. Uno, el discernimiento. Dos, la intención. Y tres, la libertad. Dijimos también que el discernimiento no admite vicio, toda vez que una persona o tiene o no tiene discernimiento. No hay otra opción. Sin embargo, los elementos que admiten vicio o que pueden ser afectados por un vicio es la intención, que está relacionado con el ánimo de hacer algo, y la libertad, que implica una decisión de forma autónoma sin ninguna presión o influencia externa. Entonces vamos a ver la violencia. Y cuando hablamos de violencia, vamos a tener la idea de que se trata de una presión ilícita, que motivada por el temor grave, obliga a una persona a manifestar su consentimiento. Así que vamos a relacionar este concepto con una presión ilícita, que además infunde un temor grave. Y ese temor grave va a obligar a la persona a manifestar su voluntad. De forma completa, el concepto de violencia lo tenemos escrito acá, que le vamos a dar lectura. Es toda presión ilícita que lleva a una persona contra su voluntad. Hay que subrayar ahí, contra su voluntad, y por el temor de sufrir algún mal considerable, a manifestar su voluntad que no habría expresado si su libertad hubiera estado separado de aquella presión. Entonces, subrayemos los aspectos importantes. Presión ilícita. Se obtiene una declaración de voluntad, pero en contra de esa voluntad. Para evitar un mal, algún daño considerable. Y cuando hablamos considerable, vamos a tener el contexto de que se trata de un daño contra la integridad física de una persona, contra su honor, contra su patrimonio y contra un miembro de su familia. En este contexto vamos a llamar considerable, toda vez que la vida del ser humano está girando sobre estos tres aspectos. Se tiene que tener integridad física para cumplir las metas. Es necesario un patrimonio que nos ayuda precisamente a satisfacer necesidades fundamentales en la vida de la persona. Y tenemos una familia a la cual tenemos que cuidar y tenemos una misión social de protegerla, de cuidarla y de brindarle las garantías necesarias para que puedan desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces, cuando afectan a uno de estos elementos, ahí vamos a decir que es considerable. Entonces, los elementos del concepto de violencia, aquellos que están configurando este concepto, presión ilícita. Y cuando dice presión ilícita, presión injusta,
nos da a entender de que existen también presiones que son lícitas, es decir, que están normadas por ley, en una contraposición a este concepto. Otro elemento, temor de sufrir algún mal considerable, que ya le explicaba. Por ser considerable, afecta tanto a nuestra voluntad que finalmente accedemos para librarnos de ese mal. La violencia entonces afecta la intención y la libertad, a esos dos elementos que son de la voluntad. Y hay un elemento importante, que esa presión tiene el carácter de determinante. Vale decir, si excluimos la presión de esta ecuación o de estos supuestos, entonces la persona no habría expresado su consentimiento o no habría declarado su voluntad. Entonces, esa presión es lo que ha determinado que eso suceda. Veamos ahora los elementos constitutivos de la violencia. Son dos los elementos constitutivos de la violencia. Por una parte hay un elemento subjetivo, y por otra parte está el elemento objetivo. Y cuando hablamos de un elemento subjetivo, vamos a entender qué es lo que va a afectar a la persona, a su sentimiento o a sus emociones. Entonces, esto es el temor inspirado que priva al presionado de la espontánea manifestación de la voluntad. De querer y decidir. Eso es la intención y la libertad que está siendo afectada. Y que coarta dicha voluntad que afecta su sentimiento y sus emociones. Entonces, ese es el elemento subjetivo. Va a afectar directamente al sentimiento, la emoción de la persona, donde es capaz de sentir el miedo, el temor, y en función a ello, en un acto de proteger o salvaguardar su vida o la integridad de sus bienes o de su familia, como lo dijimos anteriormente en el aspecto de que es un mal considerable, entonces finalmente va a emitir una voluntad bajo estas circunstancias. Y el elemento objetivo está constituido por amenaza o vías de hecho. Y vamos a entender amenaza, es aquello consiste en dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Esa es una amenaza. Entonces va directamente a demostrarnos que evidentemente estamos en peligro. Un empujón, por ejemplo, por así decirlo, que una persona haga 2 disparos al aire o por lo menos a tierra contra nosotros sin todavía herirnos, vamos a entender que precisamente estamos amenazados porque ya estamos siendo de alguna manera amedrentados de manera real. Y las vías de hecho, cuando se hace valer una pretensión por mano propia, atentado de toda índole contra el derecho ajeno o contra las personas. Las vías de hecho hacen referencia a todo maltrato o agresión física, como golpes u otros. Entonces, en las vías de hecho ya prácticamente existe una agresión. Estos elementos entonces constituyen la violencia. Ambos están integrados al elemento subjetivo y al elemento objetivo. Estos dos ejemplos de acá, amenaza y vías de hecho, corresponden al elemento objetivo. Clases de violencia.
tenemos dos clases de violencia de acuerdo a la teoría. Una es la física y la otra es la violencia moral. Veamos las características de cada una de ellas. La física, ausencia total de la voluntad, acciones ejercidas directamente sobre la víctima. Por ejemplo, vamos a ver quien bajo inopsis estampa su firma en un documento. Es causal de nulidad. Y para comprender mejor, vamos a ver qué es la hipnosis. Es el estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por sugestión y que se caracteriza más bien por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. Entonces, el que está hipnotizado va a obedecer las órdenes de su hipnotizador. Eso implica que hay una ausencia total de la voluntad porque su voluntad está controlada por otra persona. En este caso, procede o es causal de nulidad esta circunstancia. La violencia moral, voluntad coartada, presión irresistible causado por amenazas o vías de hecho. La persona solo acepta para librarse del mal que teme, es causal de anulabilidad del contrato. Entonces, esta es la violencia moral, que está relacionada, fíjense, con la presión irresistible causada por esas amenazas o vías de hecho. Entonces podemos recordar estos conceptos en que la violencia física hay ausencia total de la voluntad, mientras que en la violencia moral se emite la voluntad, pero bajo presión. Amenazas y vías de hecho. Veamos los ejemplos. Un primer ejemplo de amenaza. Raptaré a tu hija si no me vendes tu casa. Esa es una amenaza, ¿no es cierto? Pero esa amenaza tiene que estar de alguna manera en contexto. De pronto alguien no nos va a llamar y nos va a decir eso. Primeramente, hay que ver que quiso que le vendamos la casa, estuvo buscándonos para que nosotros podamos acceder al negocio, finalmente no accedimos y eso configura ya para que después pueda buscar otra vía y entonces aparece esta amenaza. Es importante que la amenaza no aparece de por sí, tiene que haber un contexto para que nosotros entendamos de qué se está tratando. Y las vías de hecho es: tengo a tu hija bajo mi poder y si no reconoces que me debes 100.000 bolivianos, la voy a torturar. A eso se llama vías de hecho, es decir, ya se está haciendo un acto determinado que va a perjudicar la integridad de una de nuestras familias, en este caso del ejemplo. Requisitos de la violencia para que sea un vicio del consentimiento. ¿Cómo, o más bien, qué requisito debe configurar la violencia para que pueda ser catalogada como vicio del consentimiento? El primer elemento es que debe ser ilegítima, antijurídica e injusta. Para entender esto, debemos entender que la presión legítima no constituye violencia. Y aquí con este ejemplo vamos a entender. El acreedor que amenace a su deudor con el embargo y remate de sus bienes y bajo tal presión obtenga una garantía. Aquí el deudor no puede alegar violencia e intentar anular la garantía dada. No puede porque precisamente hay una relación de acreedor y deudor, donde él tiene una obligación de cumplir con una deuda. Y entonces el acreedor está en todo su derecho de garantizar el cumplimiento de esa deuda. Entonces esa presión, por no ser ilegítima y por ser justa y por estar amparada en la ley, entonces no
justifica para nada que pueda alegarse como violencia. Otro elemento es que debe provenir de una de las partes o de un tercero. Es importante saber que la violencia no es exclusiva de las partes, sino que también puede intervenir un tercero, que en lo posterior veremos la relación que debe tener el tercero con el que se beneficia. Luego debe estar dirigida contra la integridad física o moral, sus bienes o familiares de quien sufre la violencia. Anteriormente yo les había dicho que para que tenga esa relevancia, entonces debe configurarse en estos tres aspectos: la integridad físico-moral de la persona, sus bienes o familiares. Estos tres elementos hacen que tenga un valor fundamental para esa persona. Estos aspectos de singular valor para el ser humano. Y luego, ¿qué debe ser determinante? Determinante significa que si sacamos la presión de este acto, entonces no se haya realizado el negocio jurídico. Si no fuera determinante, entonces aunque saquemos la presión de este acto, igual se llevaría a cabo el negocio jurídico. En ese caso no es determinante. Pero aquí es que precisamente esa violencia o esa presión ilícita ha sido la causal para que, o el motivo más bien, para que se haga el negocio jurídico. Otro elemento es que esa presión ilícita debe ser actual y presente y que no pueda eludirse. Actual y presente significa que las presiones futuras no tienen esta relevancia por el hecho de que la persona, al saber que la han advertido, que van a realizar cierta violencia o van a hacer ciertos actos que puedan poner en peligro su integridad, su honor, su patrimonio, su familia, entonces tiene el tiempo necesario para acudir ante la autoridad competente y pedir que sea protegido. Y de esta manera hacer cesar la violencia. Entonces, debe ser actual y presente de tal manera que no puede eludirse. Si es actual y presente, pero además puede eludirse, también no está cumpliendo con este elemento. Ser considerable. Reiteradamente ya dijimos que efectivamente ponga en peligro un interés jurídico protegido. No es considerable, por ejemplo, si alguien es amenazado por otro de no poder ingresar a un local de diversión si no le vende su movilidad. ¿Por qué no es considerable? Porque ingresar a un local de diversión no afecta tanto su vida social porque puede escoger a otro lugar. No es determinante, no es considerable, no tiene la fuerza necesaria para que pueda causar en nosotros un temor o un miedo. Otro elemento, el solo temor reverencial, o más bien esta es una apreciación o una observación, el solo temor reverencial no invalida el consentimiento. Entonces, si alguien admite un negocio que no quiere, en realidad no quiere, pero por no quedar mal con esa persona a quien le debe respeto y sumisión, lo acepta, entonces ahí no se va a reconocer como violencia, ¿no? Porque el hecho que ha emitido su voluntad está basado más bien solo en el temor reverencial. Ahora puede haber excepciones. Si aún así que le dé un temor reverencial, pero aún así la persona ejerce también cierta presión, entonces ya no es el solo temor reverencial,
sino que ya hay también una presión injusta y legítima. En ese caso, sí, también se consolida o se puede apreciar o considerar como una violencia. De ahí que dice el solo temor reverencial. Cuando dice el solo, que está apartado de la violencia. Apreciación de la violencia. La apreciación de la violencia se hace in abstracto. Es decir, se toma como índice de referencia al término común medio de la gente. Hay una referencia de manera general que se toma a todo un conjunto de personas y a partir de ahí se considera el término común medio de la gente, que implica la capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo o por lo menos de tomar ciertas determinaciones a partir de ciertos sucesos que empiezan a acontecer. Y luego se complementa con un examen inconcreto del violentado. Esta es una apreciación mixta. Por una parte, una apreciación in abstracto y por otra parte, una apreciación inconcreto a través de un examen del violentado. En estos factores, cuando dice inconcreto, se refiere a que se va a apreciar a la persona misma que ha sufrido la violencia. Ya no se va a tomar de manera general un conjunto de personas, sino que va a considerarse exactamente a la persona que ha sufrido la violencia. Se va a considerar la edad, es determinante. Por ejemplo, los ancianos tienen menos posibilidades de defenderse. El sexo, si es una mujer, el sexo femenino, en cuanto a fuerza, tiene menos probabilidades o tiene menos fuerzas que el varón. Así como otras cualidades de la víctima. La ocupación es importante, a qué se dedica y en qué condición ha sido estafado o violentado. La formación es determinante. Una persona, por ejemplo, que se dedica que es militar o policía, tiene una formación que va a contrarrestar la violencia, por lo menos sabe cómo desenvolverse en ese ámbito. El lugar de procedencia, a lo mejor viene del campo, es la primera vez que está por la ciudad, y otros elementos que se consideren importantes para determinar en qué medida puede ser él impresionado, asustado, y a partir de ahí se configura el hecho de que pueda expresar su voluntad en contra precisamente de querer hacer por sí mismo. Los medios de prueba que se utilizan para comprobar la violencia están a la mano todos los medios de pruebas contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, que en nuestro Código Procesal Civil lo tenemos en el artículo 144, pruebas documentales, testificales, confesión, inspección judicial, reconstrucción de los hechos, el peritaje, la presunción y otros que están avalados por ley. Obviamente, cuando se propone un medio de prueba hay que ver la pertinencia para poder demostrar un hecho que uno quiere. Entonces, de ahí es que el profesional o las personas que intervienen en un proceso van a determinar qué medios de prueba son convenientes o pertinentes para un determinado caso. Muy bien, eso es en cuanto al segundo elemento de los vicios del consentimiento. Hoy vamos a continuar con esta presentación y vamos a ver el dolo. Ya vimos el error, acabamos de ver la violencia y hoy vamos a ver el dolo. Y para que se nos quede rápido el concepto, vamos a quedarnos con esta idea. El dolo es un error provocado. El error como tal es un error instantáneo, pero el dolo es un error provocado. Esto significa que hay personas que están trabajando para que otra pueda caer en error. Ese trabajo, esa forma, esas ideas, esas intrigas, esos medios que ellos
utilizan para hacer caer en error constituye el dolo. Veamos el desarrollo. Veamos el concepto. Es el conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias de los que se vale una de las partes o un tercero para arrancar el consentimiento de la otra parte. Ahora veamos los elementos que configuran este concepto para tener mayor precisión respecto al mismo. Artificio. ¿Qué debemos entender por artificio? Procedimiento medio e ingenioso para conseguir encubrir o simular algo. Ese es un artificio. Es decir, tiene que estar bien planeado porque es ingenioso. Es decir, a alguien tan comúnmente no se le puede ocurrir. Hay que planearlo. Hay que ingeniarlo de tal manera que pueda cumplir el efecto o alcanzar el objetivo. Maquinaciones. Este segundo elemento que configura el concepto de dolo. Acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo normalmente supone beneficio o perjuicio. Dice las maquinaciones no se la hace solo, porque en el concepto está que es entre dos o más personas. Aquí hay una complicidad. Se planea, se maquina y se pone en juego mínimamente dos personas para llevar a cabo ese plan. Y la reticencia, el hecho de insinuar o no decir directamente algo, generalmente con intención maliciosa. Para poder comprender la reticencia, es aquello que se calla a propósito, cuando se debe decirlo. En un seguro, por ejemplo, de vida, cuando a una persona se le pregunta sobre su estado de salud, y esta calla, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal y que está desahuciada ya o a punto de perder la vida, no lo dice, entonces actúa con reticencia, porque está callando ese detalle con la intención de que se le admita al seguro y beneficiarse, obviamente. Entonces, para entender la reticencia. Estos tres elementos, fíjense, por eso quise resaltarlo, estos tres elementos configuran el dolo. Es por ello que necesariamente es un vicio del consentimiento. Característica para que el error provocado constituya dolo y sea causal de anulabilidad. Por una parte, hay que tomar en cuenta que el error provocado, dolo, es causal de anulabilidad. ¿Cuáles son esas características para que constituya el dolo o el error provocado constituya dolo? Que una de las partes o un tercero más bien actúe a sabiendo, es decir, con mala fe. Aquí el aspecto importante es que en el dolo la persona sabe qué es lo que quiere hacer. Hay la mala fe de por medio porque sus intenciones están fríamente calculadas, valga el término, están planeadas para provocar un daño, para causar un daño, para perjudicar. Entonces, aquí el conocimiento de ello es importante, no hay casualidad. Debe ser reprensible, es decir, que la conducta que provoque el error debe tener cierto grado de intensidad que lo haga reprochable. Y con los elementos que tiene el dolo y quien se atreve a actuar dolosamente, obviamente que va a cumplir muy bien con este requisito. Su conducta realmente reprochable de por sí mismo. Clases de error. De error provocado, clases de dolo. Hay un dolo bueno
y hay un dolo malo. Así que esto es importante. ¿Cómo es posible que haya un dolo que se considera bueno? Si es bueno, significa que no va a perjudicar, o por lo menos que no amerita una sanción, o que no se lo tiene que reportar como un vicio del consentimiento. En cambio, el dolo malo es el que estamos hablando, que tiene esos elementos que ya analizamos. ¿En qué consiste el dolo bono o el dolo bueno? Consiste en la alabanza y exageraciones sobre las bondades y cualidades de las cosas que hace una persona con el objeto de animar a realizar un negocio justo. Estos que venden, por ejemplo, algún producto y hablan con elocuencia a la gente, de manera que la gente termina comprando lo que no necesita, por así decirlo. Entonces no hay intención en realidad de engañar, sino aquí la intención es de convencer a que compren o hagan un determinado negocio. Entonces, ¿por qué no se lo considera como un vicio exactamente el consentimiento? Porque todas las personas tenemos la obligación de velar y de observar lo que nos conviene. Es decir, tenemos una carga de que está bajo nuestra responsabilidad el deber de cuidado que debemos tener para con ciertos actos o con ciertos sucesos. Toda vez que el Estado no tiene obligación de cuidarnos de todo. Hay aspectos en los que el individuo como tal tiene que desempeñar cierta responsabilidad, ciertas diligencias que le permita evitar, por ejemplo, ser engañado o evitar hacer un negocio que en realidad no le va a beneficiar en nada. Sin embargo, dentro del dolo bueno hay un detalle. ¿Cuándo un dolo bueno se puede convertir en dolo malo? Se convierte en bonus malo si es ejercido por un perito que por su conocimiento especializado en una determinada materia está obligado a ser veraz. Entonces, si hay una persona, por ejemplo, que es experto en obra de arte y empieza a vender un cuadro aduciendo que es antiguo y que tiene un valor considerable o alto, y finalmente resulta que el cuadro no es antiguo y que no tiene ese valor. Entonces, podemos entender que si está hablando un experto que tiene especialidad sobre la materia y en función a ello está diciendo lo que no corresponde, entonces es claro poder entender que se trata de un engaño, de una estafa. ¿No es cierto? Por esa condición de ser un experto especializado es que no se le permite o no se considera que es una casualidad que se haya equivocado, sino que ya hay una intención dolosa en toda la extensión o el significado de esta palabra. En ese caso se convierte en dolo malo. El dolo malo cuando existe la intención de engañar o inducir al error, que es el que habíamos visto ya con sus respectivos elementos. Requisitos del dolo. El dolo tiene que tener un elemento material. Debe materializarse con alguna maquinación o artificios exteriores. Si una persona idea cierto plan para hacer entrar en error a otra persona, por más que sea excelente el plan, lo tenga en mente, lo tiene todo preparado, pero finalmente si no lo exterioriza, si no lo demuestra, si no lo da a conocer con un acto material, entonces pues, prácticamente no existe, por más que esté en la mente. La reticencia.
Le habíamos explicado que es callar a propósito lo que se debe comunicar. Y está el ejemplo de seguro de vida, cuando una persona compra un seguro de vida y en la declaración o información relevante del estado de salud omite o calla a propósito el que tenga una enfermedad terminal por eso. Y en el contrato consigo mismo también, cuando el apoderado, teniendo la intención de hacer un contrato consigo mismo, no le hace conocer a su poderdante. En ese caso hay cierto conflicto de interés y por lo tanto él calla con la intención de beneficiarse. Ser determinante. Ya habíamos dicho que lo determinante es que sin esa presión, sin esos artificios, sin esas maquinaciones, sin ese dolo, no hubiera surgido el negocio jurídico. Por último, debe provenir de una de las partes o de un tercero. Entonces no es exclusiva de una de las partes, sino que también puede provenir de un tercero, pero ese tercero tiene que tener cierta relación que lo vamos a ver enseguida. Casos en que la conducta reprensible de un tercero constituye dolo. Muy bien, ahora sí veamos cómo la conducta de un tercero va a constituir. Primero tiene que haber connivencia. Y la connivencia es el acuerdo o complicidad entre dos o más personas para realizar una determinada cosa. Entonces, ese acuerdo o esa relación de acuerdo entre la conducta dolosa del tercero y de la parte que se beneficia. Entonces, ahí está la relación. Hay un acuerdo, alguien va a actuar dolosamente para beneficio de una de las partes contratadas. Sin embargo, puede ser que no haya este acuerdo o no exista la connivencia, pero conocer que el tercero está induciendo en error a la otra parte también hace que esa persona o esa parte prácticamente, al conocer las intenciones del tercero, aunque no esté relacionado con él, prácticamente él también, por ese conocimiento, actúa dolosamente. Y luego beneficiarse del error provocado por el tercero. Sin tener conocimiento de la conducta reprensible del tercero, la conducta dolosa de un tercero es causal de anulabilidad en todos los contratos a títulos gratuitos. Entonces, fíjense que estos son los tres elementos para que la conducta dolosa de un tercero afecte y se considere como vicio del consentimiento. Apreciación y prueba del dolo. La apreciación se hace en concreto, que habíamos explicado que es el análisis particular de la víctima. Es decir, se evalúa la persona y las cualidades de quien ha sido inducido al error. ¿Qué características tiene esa persona? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué pudo ser inducido en error? Entonces, ese análisis se hace de forma concreta. Y los medios de prueba. Se puede probar el dolo haciendo uso de todos los medios legales pertinentes, que una vez más reiteramos, están en el artículo 144 del Código Procesal Civil. Y la carga de la prueba, obviamente, corresponde a la víctima del dolo. Ya para ir cerrando con esta presentación, vamos a ver las afinidades y las diferencias entre el error y el dolo. Veamos las afinidades. En ambos se da una falsa apreciación de la realidad, toda vez que los dos son errores. Ambos son causales de anulabilidad del contrato, el error y el dolo.
Y ambos son vicios del consentimiento. Esas son sus afinidades. Veamos ahora su diferencia. En el error, la falsa apreciación de la realidad es espontánea. En el dolo, el error es provocado. Esa es la diferencia clave. La primera se equivoca de forma espontánea. Nadie trabaja para inducirlo en error. Pero en el dolo hay personas trabajando y seriamente para inducir en error, para provocar ese error. El error se aprecia en abstracto. Se toma como referencia un conjunto de personas y el nivel medio. Es una referencia general. El dolo se aprecia en concreto, es una referencia particular, un análisis particular de la persona víctima del dolo. El error, más bien en el error no hay lugar a indemnización, es decir, no hay pago de daños y perjuicios, toda vez que uno se equivoca espontáneamente. En el dolo sí. Y ustedes entenderán que como no ha sido un error espontáneo, sino que se nos ha provocado ese error, consecuentemente hay lugar a indemnización que se convierte en el pago de daño y perjuicio. Muy bien, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de esta presentación de los vicios del consentimiento. Esperamos que pudiéramos ayudar con algunas dudas que había al respecto y que también pueden profundizar en otras literatura, en otras presentaciones para poder fortalecer los conocimientos en nuestra formación. Gracias, estimados estudiantes, por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.